El término populismo, nos dicen los expertos, apareció por primera vez en la Rusia del siglo XIX y desde entonces ha conocido facetas tan diversas que hoy resulta muy difícil explicar con precisión qué significa. Si bien la palabra se asoció durante largo tiempo a movimientos de izquierda dirigidos exclusivamente a convencer a campesinos y obreros, a lo largo de los dos últimos siglos hemos visto nacer y prosperar también populismos de derecha. De ahí que más de una ideología se le considere un modus operandi. En el siglo XXI, este proceder está conociendo un auge global sin precedentes, tanto en los países considerados tercermundistas como en aquellos que se erigen como los más desarrollados en términos de democracia. El peligro mayor del populismo no consiste en la facilidad con la que este proceder permite conseguir votantes, finalmente esas son las reglas de la democracia, sino en la tentación a la que con frecuencia sucumben los líderes carismáticos de convertirse en tiranos, un escenario que hemos visto ocurrir en diferentes épocas y latitudes. ¿Cómo evitar esta situación? ¿Cómo defender la libertad y propiciar una forma más pausada, más honesta de hacer política? Nosotros no tenemos la respuesta. Con esta edición, la revista de la Universidad de México quisiera arrojar un poco de luz, o al menos iniciar una discusión alrededor del tema. Muy bienvenidos a su programa de la revista de la Universidad. Presiento que hoy será un programa muy agradable porque está con nosotros un escritor, es Óscar de Pablo. Él es autor de poemarios, de novelas, ha ganado premios, ha viajado, en fin, una vida muy completa de escritor, colabora en revistas, colabora sobre todo en la revista de la Universidad. Agarré de apoyo para mi hoja uno de nuestros primeros números, el que tenía que ver con revoluciones, porque sabrán, bueno, lo van a saber ahora, él sabe mucho de revoluciones, sobre todo bolcheviques en Rusia. Entonces es un viejo colaborador, amigo, militante de izquierda y escritor comprometido, que a veces siento que muchos escritores nos vamos alejando de este compromiso social. Está comprometido sobre todo con la Brigada para Leer en Libertad, que se dedica a la promoción de la lectura asociada a los movimientos populares. Y debo decirles que de esta brigada pone en línea libros de manera gratuita y ahí de hecho pude preparar un poco este programa, leer libros de Óscar de Pablo. ¿Nos cuentas un poquitito de qué son estos libros, qué tipo de libros son y cómo los puede encontrar la gente? Sí, la Brigada para Leer en Libertad es una asociación civil que se dedica a difundir la lectura, aprovechando, digamos, que la gente está organizada en movimientos sociales, y entonces lo que hacemos es publicar libros impresos, pero los regalamos en nuestras ferias de libro, pero por lo tanto se agotan rápido, pero quedan colgados para siempre para que los podamos descargar gratuitamente quien quiera en nuestra página. Busquen ustedes Para Leer en Libertad o Brigada para Leer en Libertad, y son títulos que elegimos tanto de literatura como de periodismo y de historia que sean relevantes para el lector común, ¿no? Entonces, pues... Pero sí están muy asociados a movimientos populares también estos libros, ¿no? Como de pensamiento de izquierda. Sí, aunque también hay de literatura... siempre que los, como son de regalo, siempre que los autores o estén muy muertos o nos regalen sus derechos, cosa que de las dos cosas tenemos afortunadamente muchos autores que generosamente nos han regalado sus derechos, o autores que nos parecen relevantes y ya son de dominio público. Claro. Pero digamos, el trabajo de edición y todo, pues lo hace esta asociación civil para que podamos descargarlos gratuitamente. Sí, de hecho es cierto que he visto a Juan Villoro por ahí, o sea, he visto a autores muy vendidos que también regalan ahí sus obras para... Sí, Elena Poniatowska, Juan Villoro, decías, por ejemplo, Armando Bartra, y muchos más. Claro, buenísimo. Bueno, pues bueno, vengamos a populismos. Hablamos de hecho que Brigada para Leer en Libertad es asociada a promoción de la lectura, que tiene que ver con movimientos populares. Como sabes, entonces hicimos un número sobre populismos en la revista y ha sido una palabra súper difícil de, digamos, de ponerle un estate quieta y dinos quién eres, ¿no? Populismo, porque se usa hoy en día para cosas muy, muy diversas. Entonces, quiero aprovechar, Óscar, que tienes un conocimiento muy profundo de los movimientos sociales en Rusia, sobre todo en relación a pues, todo lo que sucedió con los bolcheviques, la revolución, para que nos hables de los primeros populistas. Se supone, muchos indican que la palabra populismo se origina, ¿no?, en la Rusia del siglo XIX por unas personas que se autoproclamaban populistas, se llamaban los narodniki. ¿Quiénes eran estas personas? Sí, bueno, en el siglo XIX
Rusia era un país, igual que México, abrumadoramente campesino. En los 60 del siglo XIX se abolió la servidumbre, o sea, el feudalismo, el zar Alejandro II abolió esta propiedad sobre la gente, o sea, los terratenientes al poseer tierras poseían también a los campesinos. Y apenas en 1861 se abolió esto, pero los campesinos quedaron desposeídos, o sea, dejaron de ser propiedad del terrateniente, pero quedaron sin tierra. Y entonces el pueblo ruso era enormemente atrasado, había muchísima pobreza y una parte de la intelectualidad de los jóvenes urbanos de clase media se rebelaron contra este estado de cosas y decidieron ir al pueblo. El pueblo en esa época significaban mayoritariamente los campesinos. En 1874 hubo este gran movimiento de ir al pueblo, donde los jóvenes idealistas, bien intencionados, se iban a vivir a las aldeas, dejaban sus ropas urbanas, se vestían de campesinos y se iban a vivir a las aldeas para educar sobre todo a la gente, y creían que la educación iba a hacer que cambiaran las terriblemente opresivas condiciones políticas del país. Pero resultó que el pueblo no los peló mayormente. Los campesinos decían, ¿y estos chavos de qué me quieren decir? ¿De qué hablan? Y más bien tendían a acusarlos con la policía. Y la policía los arrestaba, los encarcelaba, y este movimiento empezó a topar con la policía. Y entonces, en algún momento, una mujer llamada Vera Zasulich, ofendida porque un gobernador había azotado con un látigo a un joven activista, decidió vengarse de este gobernador, Trepov se llamaba, y lo mató de un balazo. Y entonces este movimiento... Una mujer de armas tomar. Una mujer de armas tomar, una joven llamada Vera Zasulich, este movimiento empezó a deslizarse hacia el terrorismo. O sea, decir, no, pues lo que necesitamos es barrer con estos déspotas y matarlos uno por uno hasta que el pueblo se dé cuenta de que no son mágicos, de que no son divinos y se levante. Claro, porque estamos hablando de que se liberaron, o sea, se quitó la propiedad sobre los campesinos, pero seguimos en un sistema del zar, o sea, sí, seguimos en una monarquía absoluta. Sí, ellos mismos decían autócrata, era la palabra que el propio zarismo usaba, que significa el gobierno de una sola persona, o sea, no era así una monarquía parlamentaria como la inglesa, sino una monarquía medieval, a finales del siglo XX. Entonces, varios intelectuales contribuyeron con sus ideas a este proceso, como Alexander Herzen, el anarquista Bakunin, por ejemplo. Fueron distintas corrientes en las que este movimiento abrevó. Primero se llamó Tierra y Libertad. Fue, de hecho, esta consigna que llegó a México vía los Flores Magón y terminó en Zapata, pero se originó en Rusia. Semila y Volia, se dicen Tierra y Libertad en ruso. Pero poco a poco se fue dividiendo este movimiento entre un ala que todavía creía que había que educar al pueblo y otra ala que decía, no que educar al pueblo, lo que necesitamos es matar al zar, sobre todo. Y en 1879, un ala dirigida por un joven llamado Georgi Plejanov, y en el que participaba curiosamente también Vera Zasulich, esta mujer que había matado al gobernador, que no lo mató, de hecho lo hirió nada más, fundaron una organización que se llamaba el Reparto Negro, que quería hacer trabajo de propaganda, de esclarecimiento de masas, mientras que otra ala fundó una organización que se llamaba Narodnaya Volia, que significa la libertad del pueblo. Narodnaya significa popular o del pueblo, y ellos se decían Narodnikis, que es el plural de populistas, podríamos decir, del pueblo, o sea, pueblistas, por así decir. De ahí viene esta palabra Narodniki. El ala que se dedicaba a la propaganda, sobre todo a la educación de masas, pronto, sus líderes fueron exiliados, se fueron a Suiza, y en Suiza, Plejanov, sobre todo Georgi Plejanov, se empezó a educar en el marxismo. Fíjate, decías al principio, es difícil ponerle decirle un estate quieto a la palabra populismo. ¿Cuándo empezó a tener una connotación polémica o negativa? Y creo que fue precisamente ahí, cuando un ala, la que dirigía Plejanov, dijo, no, ¿saben qué? Esto del pueblo pues suena muy bien, pero el pueblo es un conglomerado de clases antagónicas y hay que poner atención a los intereses materiales de estas diversas clases. Y no basta con hablar del pueblo, que es muy bonito, pero es pura retórica, y vamos a trabajar con el movimiento obrero. Y la gente le decía, ¿pero cuál movimiento obrero? Rusia es un país campesino, aquí no hay obreros. Y Plejanov respondió con mucha audacia, no, pero va a haber, está habiendo y inevitablemente habrá.
Los populistas creían que Rusia podría saltarse el desarrollo capitalista. Leían a Marx y decían, ay no, esto que pasa en Europa, la explotación de los obreros es horrible. Afortunadamente los campesinos rusos son instintivamente colectivistas porque tienen sus comunas campesinas y nos podemos saltar el capitalismo si tan solo hacemos la revolución de una vez, apelando ¿a quién? Al pueblo en general. Mientras que Plejánov decía, no, yo creo que hay que apelar a los intereses materiales de las clases concretas, en particular del naciente proletariado. Y así pero ¿por qué eso? Pero ¿por qué esto de Plejánov? ¿Por qué echaría una luz negativa sobre el movimiento si era más pragmático? No, me refiero que ahí se dividió y entonces, dado que los bolcheviques, por ejemplo, y la Revolución Rusa viene de Plejánov, okay, la palabra populista empezó a ser una palabra usada polémicamente para decir, nosotros somos marxistas, no populistas. O sea, ustedes son populistas, nosotros somos marxistas. Aunque aquellos primeros populistas pues tenían muy poco que ver con lo que hoy se dice populista, ¿no? Sobre todo estos Narodniki, lo que más hacían eran, pues muy heroicamente, intentar matar al zar. Y finalmente, en marzo de 1881, lo lograron. Mataron al mismo zar que había decretado la emancipación de los campesinos 20 años atrás, Alejandro II, le pusieron una bomba y lo mataron. Eran para entonces un puñadito de jóvenes muy valientes, muy idealistas, muy sacrificados, pero cuyo triunfo marcó precisamente su decadencia, porque ¿qué lograron? Que en vez de Alejandro II, ascendiera Alejandro III, que era todavía peor, más reaccionario, no lograron nada, y eso que habían hecho lo imposible, ¿no? Matar al propio zar. Y justamente en los años 80 fue que empezó a surgir el proletariado y el movimiento marxista que había fundado Plejánov, que al principio nadie pelaba, empezó a convertirse en dominante entre la izquierda revolucionaria rusa. Y sobre todo, me dirás si tiene sentido lo que voy a decir, sobre todo porque está en las ciudades y finalmente es ahí donde se podía ejercer el poder, la política, o sea, en las ciudades es donde pasaban más las cosas. De hecho, tú mismo decías que los populistas salían de las ciudades hacia los pueblos. Los pueblos están aislados y las ciudades son las que tienen muchísimo más fuerza, ¿no? Las ciudades eran muy pequeñas en la Rusia del siglo XIX, pero justamente estaban creciendo. O sea, los campesinos estaban migrando masivamente a las ciudades. El éxodo rural. Para trabajar como obreros y como obreras, ¿no? Por primera vez las mujeres además salían de la casa, del ámbito doméstico y trabajaban junto con los hombres en las fábricas. Entonces, resultó mucho más, esta nueva población obrera resultó mucho más receptiva a la propaganda revolucionaria. Entonces, eso que nunca habían logrado hacer, que era que prendieran sus ideas entre los campesinos, sí lo lograron entre los obreros. Bueno, siempre los migrantes, los que se van de un lugar y van por una nueva vida, están más abiertos a las nuevas ideas. Seguramente. ¿No? Sí. No se quedan en su lugar de origen, fueron a las ciudades, van por algo nuevo. Vamos a irnos a un corte y regresamos. Me gustaría muchísimo también hablar del papel de las mujeres dentro de los movimientos populistas y en la revolución. Volvemos. Estamos de vuelta con Óscar de Pablo. Estamos analizando los orígenes del populismo, de los movimientos populistas que muchos sitúan en Rusia. Y hablábamos de estos obreros y obreras que llegan a los centros urbanos cuando se empieza a industrializar de alguna manera Rusia también, un poco más tarde que Europa, ¿verdad? Más hacia el final del siglo XIX, y hablabas de que había muchas mujeres también. Pero también dijiste que estaba esta Vera, la primera que trató de tomar venganza de los latigazos que daba un terrateniente o un capitán de policía. Un capitán de policía. Un capitán de policía, a alguien del pueblo. Sí. O sea, las mujeres eran de armas tomar. ¿De dónde viene esta igualdad en Rusia muchísimo, que está tan atrasada, pero al mismo tiempo parece adelantada en relación al resto de Europa? Sí, es muy notable, porque en el resto del mundo, no solo de Europa, las mujeres no tenían derechos políticos. En Rusia nadie tenía derechos políticos, pero las mujeres no tenían todavía derechos políticos en ninguna parte del mundo, cuando ya en la dirección del movimiento revolucionario ruso había mujeres como esta Vera Zasulich, que después, por cierto, se pasó al ala marxista, o sea, fue una de las primeras marxistas rusas, pero otras, como Sofía Perovskaya, estuvieron entre los que mataron al zar, y de hecho Sofía Perovskaya fue colgada, fue ahorcada, ¿no?, en castigo por esto. Además eran las mujeres de pelo corto, fíjate, que estamos hablando de los años 60 del siglo XIX.
Y las mujeres y decían, ya había el chiste, que parece del siglo XX, de que los revolucionarios, sí, son esos en que las mujeres tienen el pelo corto y los hombres el pelo largo. O sea, los conservadores lo veían así, ¿no? Pero parece que estamos hablando del siglo XX, cuando esto era Por supuesto. El siglo XIX. Lo que es interesante, para hacer un vínculo con la acepción actual de la palabra populista, es que en 1917, cuando por fin hubo la revolución, había dos partidos de izquierda grandes. Uno que era el partido llamado socialdemócrata o marxista, que a su vez estaba dividido en mencheviques y bolcheviques, y el partido llamado social revolucionario, que eran los herederos ideológicos de los Narodniki. Pero curiosamente, cuando cayó el zar, este partido se convirtió en un partido del gobierno capitalista. O sea, el presidente del gobierno provisional que surgió después de la revolución, Alexander Kerensky, era miembro de este partido, que no tenía ideas, a diferencia de los marxistas que estaban obsesionados con su filosofía y discutían teoría todo el tiempo. Estos socialrevolucionarios, pues simplemente recordaban con nostalgia el heroísmo de sus antecesores, que habían matado al zar y habían hecho tantos sacrificios, pero fuera de eso no les importaba tanto la teoría. Y aceptaron gobernar el Estado capitalista ruso después de la caída del zarismo, igual que un ala de los socialdemócratas, los llamados mencheviques, que eran el ala, digamos, moderada. Era el ala radical de los marxistas, los bolcheviques, los que terminaron haciendo realidad el viejo programa de los socialrevolucionarios de que los campesinos tomaran toda la tierra, abolieran el capitalismo, etc. Pero paradójicamente, la palabra populista o narodniki, quien la heredó fue este partido socialrevolucionario que aceptó gobernar el capitalismo con una cara de izquierda. Creo que ese episodio de la revolución es lo que nos puede llevar a conectar el narodkismo, el populismo ruso, con la acepción actual de populismo. Pero como bien decías al principio, las palabras evolucionan, cambian en cada... Es que, claro, es que si pensamos en que los Narodniki tuvieron que ver con los inicios, o sea, prepararon los inicios de la Revolución Rusa, aunque luego la tomaran otra ala, ¿no? Otras corrientes como los bolcheviques, pero digamos que empezaron a agitar, que mataron al zar. Y ves que ahora que gente de derecha es llamada populista, cuando aquí estamos hablando de izquierda y pueblo, empieza a ser muy confuso. A mí me parece, no sé qué opines, pero a mí me parece que la palabra populista, como se usa actualmente, es sencillamente como una parte de la política, digamos los liberales, llaman a cualquiera que quiera enarbolar los intereses mayoritarios. Si Trump o Bolsonaro apelan al pueblo diciendo que ellos defienden los intereses mayoritarios, los liberales dicen populistas. Si sus adversarios de izquierda apelan a los intereses mayoritarios con una política totalmente distinta, también les llaman populistas, vaciando la palabra de sentido concreto y haciéndola bastante poco útil. Te encuentras con una situación como en Brasil, donde dices que se está confrontando Bolsonaro, el populista Bolsonaro, que es de extrema derecha, digamos, bastante dura. Muy dura, y Lula, que es izquierda, aunque más moderada, también es populista. Entonces están enfrentando dos populistas que no tienen nada que ver, y ambos son populistas. Entonces tiene más que ver con la comunicación. Ahora, déjame decirte, me dijiste, ¿qué piensas? Pues yo te diré lo siguiente. Pienso que en una democracia, cualquier persona que aspire al voto de la mayoría para ganar, pues tiene que apelar a la mayoría, ¿no? Entonces cualquier persona que aspire a la presidencia es populista. Sí, y ciertamente lo son en el discurso, ¿no? O sea, nadie puede prescindir de decir que están por los intereses mayoritarios. Si quiere ganar. Claro, sí. Claro, sí, es legítimo defender los intereses, los derechos, mejor dicho, de las minorías. No me refiero solo a las minorías, por ejemplo, sexuales o étnicas o algo así, sino me refiero a las minorías políticas. O sea, en una democracia, quien no está de acuerdo con la mayoría, tiene también derechos. Eso es una democracia, ¿no? Por ejemplo, los revolucionarios eran obviamente minoritarios en Rusia hasta que dejaron de serlo. Ninguna idea se vuelve mayoritaria de un día para otro. Por lo tanto, las minorías políticas también tienen derechos, pero esto no tiene nada que ver con ser populista o no. Es simplemente una definición de lo que significa ser demócrata, ¿no? De acuerdo, pero a ver, por ejemplo, en un artículo que escribiste sobre el trabajo, me gustaba mucho cómo decías que para hablar de la palabra trabajo, que también es bastante difícil de definir, decías que la realidad social evoluciona, ¿no? De manera que los vocablos toman significados distintos, ¿no? Se van adaptando a las realidades, ¿no? Y los vamos usando para significar estas nuevas cosas. Entonces,
Populismo, digamos, donde este populismo entonces derivó en lo que hoy llamamos populismo, que es muy distinto, pero el populismo original de los Narodniki, ¿dirías que tienen hoy en día herederos? Pues, por ejemplo, incluso a nivel palabras, a nivel consignas, la consigna Tierra y Libertad, que inventaron ellos, pasó vía Flores Magón, pasó a Zapata, el movimiento zapatista, y por lo tanto yo diría que el zapatismo actual, el zapatismo de Chiapas, tiene mucho en común con los Narodnikis, con los viejos Narodnikis. Por la organización en común. Por la apelación al campesinado, ¿no? Y por la idea de que la desconfianza y la hostilidad al desarrollo capitalista, que a diferencia de los socialistas no querían evitar el desarrollo capitalista, querían superarlo, por así decir. O sea, creían que era inevitable que llegara el capitalismo y querían desbordarlo, superarlo, repito. Y en cambio, los Narodnikis creían que había que evitarlo. O sea, que la vieja comuna campesina, que los usos y costumbres de los campesinos rusos, por usar esta expresión, podían impedir que el capitalismo se desarrollara y así llegar a un colectivismo, a una especie de socialismo agrario sin pasar por el capitalismo. Esto, en cierta manera, me recuerda a muchas posiciones de un ala de la izquierda, o también podríamos decir más o menos hippie, que ve con muy malos ojos el desarrollo industrial, que no confía en la industria, que no le gusta la urbanización, que desearía pasar a un futuro igualitario sin pasar por el desarrollo capitalista, ¿no? Pero en los poderes del mundo, no sé, o sea, en los gobiernos del mundo no podríamos distinguir o sea, estamos hablando de cosas pequeñas, aisladas, como el incluso yo movimiento diría zapatista actual. Pero entre los gobernadores que estamos acusando a todos de populistas, ya no queda nada de los Narodniki, no. Y ellos además tenían una beta anarquista, o sea, directamente no querían ser un gobierno, querían más bien que los campesinos se organizaran en sus comunas. Su idea era más bien pasar directamente a una organización no estatal, ¿no? No creo que ningún gobierno pueda reivindicar esta herencia populista. Pero los populistas realmente existentes, por usar esa expresión, sí derivaron en el Partido Social Revolucionario de Kerensky, que sí gobernó el capitalismo ruso. Este partido se separó en dos, una a la derecha y una a la izquierda. Una mujer, María Spiridovna, dirigió la ala izquierda que apoyó la Revolución Rusa. Sin ser bolchevique, apoyó la Revolución bolchevique, porque decía, bueno, la verdad, nosotros no somos marxistas, pero esto era exactamente lo que veníamos pidiendo. Tristemente, María Spiridovna, como muchos que participaron en la Revolución Rusa, terminó ejecutada en el stalinismo, muchos años después, en los años 40, pero es otra heroína de la Revolución Rusa que vale la pena estudiar. Claro, bueno, si pensamos en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa, yo creo que si no quieres morir ejecutado, mejor no te metas a una revolución, porque los ajusticiamientos, o sea, es realmente un momento de mucha peligrosidad entre líderes y movimientos. Sí, aunque fíjate, nada más quería hacer un pequeño paréntesis, esto del estalinismo fue décadas después de la Revolución Rusa. O sea, tiene en realidad, la propaganda tiende a asociarlo en un solo momento, en realidad fue más bien yo diría casi una contrarrevolución política sucedida décadas después. La Revolución Rusa sí fue muy violenta, sí fue muy sangrienta, incluso la guerra civil que siguió, pero el estalinismo fue algo que pasó décadas después, cuando Lenin, por ejemplo, estaba muerto y muchos otros, pero bueno. Plejánov, por ejemplo, el fundador del marxismo, estuvo entre los que se opusieron a la Revolución Rusa y no fue ejecutado, pero murió sin reconciliarse con el poder soviético. Oye, y estamos viendo como hacia dónde deriva o qué queda del populismo original, o por lo menos el populismo como surgió en Rusia, pero no hay nada nuevo bajo el sol, nos la pasamos repitiendo y repitiendo esquemas, mejorándolos, echándolos a perder, cambiándoles la forma un poquito. ¿Tú podrías trazar orígenes a ese populismo? O sea, ¿había en la historia algo anterior que pudiera ser así? Exactamente así no, pero la idea de defender al pueblo, o sea, la palabra pueblo viene del latín, del populus, y en el Imperio Romano, más bien, mejor dicho, en la República Romana, antes de que fuera imperio, ya había una discusión entre los aristócratas y los populares. Se decían así, tal cual se llamaba el Partido de los Populares, que era mal visto por el Partido de los Aristócratas, y ya se traían, y sobre todo a nivel retórica, la realidad cambia, pero la retórica cambia menos de lo que creemos. Entonces, argumentos que parecen
del México de 2022 se pueden ver en la retórica de Cicerón contra los populistas, ¿no? Que Claro. estos populistas que quieren hacerse pasar por las masas ignorantes. Sí, no se inventa nada y creo que en política todavía menos, ¿no? Las Sí. fórmulas vuelven, cierta retórica vuelve, ¿no? Con diferentes disfraces. Sí. Oye, pues buenísimo, muchísimas gracias Mil por gracias a venirnos ti a hablar un poquito de y a esto. Y a esta mujer que no era, que era populista pero no bolchevique, ¿la incluiste en tu libro sobre las bolcheviques? No, porque justamente, bueno, tengo un libro y además un curso sobre mujeres bolcheviques. Justamente María Spiridovna no era bolchevique, por lo tanto no la incluí. Pero sí, muchísimas otras. Llevo como 43 biografías Sí. de altas líderes de la Revolución Rusa que sí eran bolcheviques. Y sí, Lo menciono he incluido. porque quisiera invitar a que, Sí. a que te busquen. Das estos cursos, o sea, los das en diferentes puntos de la ciudad, me parece. Normalmente los doy simplemente desde mi casa Cursos. en línea. Bueno, entonces busquen Precisamente- esos cursos en línea, sí. conozcan a las mujeres bolcheviques. A mí me parece muy, muy importante, sobre todo también rescatar como esta cierta pues presencia, como dices, presencia de las mujeres y reconocida en ese tiempo en Rusia, muchísimo antes que pudieran ser reconocidas en muchos otros lugares, ¿no? El papel de las mujeres bolcheviques en la revolución y en la conformación de lo que fue pues el siglo XX, ideológicamente. Muy bien dicho. Sí, pues muchísimas gracias y bueno, pues vamos a seguir tratando de discernir este concepto del populismo en los programas que siguen. Espero contar con su audiencia y les digo que nos vemos la próxima semana.